Hoy es 16 de enero del año 2021. En la liturgia la primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En este día pongo en las manos del Señor, presento ante el Señor este video, que sea Él a través del Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor, roca mía y redentor mío. Que tu Espíritu Santo sea el que, a través de tu palabra, rompa todas estructuras y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que tu palabra, Señor, empiece a transformar y a cambiar nuestra vida. Lectura del texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, la palabra de Dios nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de ánimo, nos llena de muchas cosas que en el interior del ser humano producen bienestar, producen felicidad, producen paz. Porque en la primera lectura, en la carta a los Hebreos,
dice algo muy importante, y es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. A veces creemos que la palabra de Dios, que está escrita hace miles y miles de años, es una palabra que la conocen o la deben conocer los sacerdotes, los religiosos, las personas consagradas. Pero ese es el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. La palabra de Dios se hizo verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dicen que la palabra de Dios es eficaz, es viva, porque Jesús, así como Dios, es vivo. Dios es un Dios que está pendiente de todas nuestras cosas. El mundo no se mueve si Él no lo permite. Dios entonces, a través de su Hijo Jesucristo, Dios todo lo hace a través de ¿qué? A través de su palabra. Nada lo ha hecho sin palabra. Hágase la luz y la luz fue hecha. Separó el mar del cielo con la palabra. Jesús, ¿qué hace? Expulsar demonios con la palabra. Jesús enseña a través de la palabra. La palabra es viva y es eficaz. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es obtener buenos resultados con lo poco que nosotros tenemos. Y dice, es más tajante que espada de doble filo, porque la palabra de Dios penetra los corazones más duros. La palabra de Dios cambia y transforma a los seres humanos que han hecho las peores cosas, los peores vejámenes, los peores crímenes. Esa palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser para transformarlo, para ir rompiendo tanta estructura que nosotros tenemos desde nuestra niñez, desde nuestros antepasados, estructuras que muchas veces no nos dejan ver y no nos dejan entender quién es realmente Dios en la vida nuestra y en la vida de la humanidad. Y se penetra hasta lo más profundo, donde se divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, los huesos, todo lo penetra la palabra de Dios. Pero tenemos que darle una oportunidad a Dios para poder oír, para poder escuchar esa palabra. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes en ese conocimiento de la palabra de Dios. Dice, juzga los deseos e intenciones del corazón. Cuando yo empiezo a conocer la palabra de Dios me empieza a exhortar, me empieza Dios a hablar a mi vida. ¿Será que yo sí perdono? ¿Será que yo sí amo? ¿Será que yo sí tengo misericordia? ¿Será que yo sí voy por el camino correcto? Es como hacer ese paralelo entre lo que es mi vida, en mi diario vivir, y qué es lo que Dios quiere a través de su palabra. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Y por eso es ese parangón que yo tengo que hacer día a día, si mis actuaciones, si mis pensamientos, si lo que no hago debiendo hacerlo, todo está conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que dice entonces que todo lo juzga, dice, juzga los deseos e intenciones del corazón. La palabra empieza a confrontar realmente, yo tengo en mi corazón amor por el otro, servicio por el otro, o mi corazón está lleno de egoísmo, de envidia, de cosas que no corresponden. Dice, nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel que hemos de rendir cuentas. Los parámetros con los cuales nosotros vamos a ser juzgados son los parámetros de Dios, no los parámetros del hombre. A veces yo digo, es que yo creo en Dios según, yo tengo mis propias creencias de Dios. Pero es que por eso no vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados por los parámetros de Dios. ¿Y dónde están esos parámetros? En la palabra de Dios. Es lo que yo repito, hay que confrontar mi diario vivir, mi corazón, mi ser, mi esencia, con lo que Dios dice a través de su palabra. Así pues, dice, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿para qué nos hace reflexionar la palabra? ¿Para qué nos hace confrontar la palabra? No para que nos demos látigo, no para que, como decía alguna persona, yo ya sé que ya estoy perdido, yo ya sé que voy para el infierno. No es para eso. Es precisamente porque mire lo que nos dice la palabra. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso es muy importante que nosotros sigamos a Jesús, porque Él fue probado en absolutamente todo. Él sufrió, Él pasó situaciones difíciles, menos en el pecado, pero Él nos entiende y por eso es que nosotros podemos acudir a Él. Entonces la palabra nos confronta a nosotros para que nosotros digamos, tengo una oportunidad de cambiar, tengo una oportunidad de conversión, tengo una oportunidad de actuar diferente, tengo una oportunidad de ser una persona diferente. Para eso es que nos confronta la palabra, no para que nos quedemos hundidos, sino para que nos levantemos. Y por eso es que entonces en el Evangelio, que es muy, muy hermoso también, dice que Jesús salía por la orilla del mar y toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. ¿Quién nos enseña la palabra de Dios? Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela lo más profundo de la palabra. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo no conozco tu palabra, yo quiero conocerla, que tu Espíritu Santo me revele esa verdad y nos lleva a lo más profundo de su palabra. Entonces dice, y él les enseñaba, y al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús le dice a este discípulo que es un apóstol, pues se convirtió en un apóstol porque lo siguió. Entonces en ese momento lo ve sentado en la mesa de impuestos y le dice, sígueme. Entonces, ¿qué hizo Leví? ¿Qué hizo Mateo? Se levantó, dice acá, se levantó y lo siguió. A veces esto es una frase muy sencilla, ¿no? Pero eso implica una vida, implica un proceso, implica día al día, momento a momento, seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa entonces que Él va delante de nosotros y nosotros seguimos paso a paso el camino que Él avanza, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús pasó haciendo el bien en todo lo que Él hizo. Lo vemos en cada palabra del Nuevo Testamento. Él se hizo como nosotros, parecido en todo menos en el pecado. Él sufrió escasez y rechazo desde que nació en un pesebre y luego en una noche fría, José y María buscaban refugio y ante el no hallazgo de un sitio caliente y abrigado, nació en un establo donde los animales fueron los que calentaron su cama. Luego fue perseguido porque lo querían matar desde que era niño. Por eso sus padres se fueron a vivir a Egipto, a un país que tenía sus propias leyes, creencias y dioses, o sea, un país desconocido para ellos. Llegó a Nazaret donde José conseguía el sustento trabajando la madera, esculpiendo paso a paso el tronco de madera para construir, para hacer obras, para hacer objetos, para hacer mesas, sillas, etcétera, y así conseguir el sustento. Se perdió a los 12 años. Cuando comenzó su vida pública, entonces andaba de pueblo en pueblo enseñando, haciendo obras de caridad a los necesitados, curando enfermos, expulsando demonios, enseñando. Andaba con 12 discípulos que hacían lo que lo veían hacer a él. Pasaba noches enteras orando al Padre y finalmente entonces fue sometido a la pasión, muerte, de una manera ignominiosa, de una manera terrible. Lo escupían, se burlaban de él, lo golpeaban, lo rechazaban, no lo aceptaban. Lo crucificaron, lo coronaron con una corona hecha de espinas. Luego él conoció en esta tierra todo lo que nosotros como seres humanos conocemos: pobreza, rechazo, no aceptación, escasez, enfermedad. Él conoció absolutamente todo. Él no tenía nada. Dice él que la madriguera tiene donde meterse y el pájaro tiene su nido, pero que él como hijo de hombre no tenía un sitio, una casa donde meter su cabeza, donde recostar su cabeza. O sea, que él pasó se hizo hombre, pasando por muchas dificultades, por muchas necesidades. Pero él tenía algo muy claro, era que de dónde venía y para dónde iba.
Por eso es que nosotros tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que hacer el bien por donde quiera que vayamos. Tenemos que orar, no apartarnos de la presencia de Dios Padre y saber que el Espíritu Santo está sobre nosotros, porque el Señor nos ha ungido para llevar la buena nueva que es Jesucristo mismo. Jesús está conformado por Jesús, que era el nombre, y Cristo, que era el Mesías, el ungido, el prometido, pero el Cristo que también fue crucificado, que también fue muerto y que también resucitó. Y así Él dice que nosotros también vamos a resucitar si somos constantes, si somos permanentes en esa lectura, en ese conocimiento de Dios a través de la palabra. A Levío Mateo le dijo Jesús que lo siguiera. Y dice en el Evangelio que se levantó y lo siguió, y parece una frase muy corta, pero significa una vida. El recaudador de impuestos era una persona despreciada por el pueblo porque debía trabajar solo para pagar impuestos y desposeer a los más humildes de lo que conseguían. Entonces era un abusador. No se preocupaba por los demás, sino por sus propios intereses, por su propio bienestar económico. Era empleado y a pesar de ganar su salario se quedaba con buena parte de los impuestos que recaudaba a los pobres, a los necesitados, es decir, que era corrupto. Cuando una persona trabaja por obtener dinero, cosas materiales, el dinero es su Dios, el dinero es lo que ama y deja todo, muchas veces sus valores, sus principios, incluso a su familia por obtener riquezas. Luego no es fácil, como hizo Mateo, como hizo este recaudador de impuestos, de levantarse y seguir a Jesús cuando Jesús le dijo que lo siguiera. Él dejó todo, lo abandonó todo, esas riquezas, esa corrupción, esa avaricia, el dejar de pensar en sí mismo para entregarse a los demás. Entonces Él lo dejó todo. Es entonces levantarse y seguir a Jesús dejándolo todo. Es un proceso de vida, es un proceso que se construye poco a poco, día a día, pero vale la pena realizarlo porque es caminar hacia la vida eterna, porque esa es la meta que conduce del camino que lleva Jesús, del camino, del paso a paso que debemos seguirlo nosotros, es la vida eterna. Por ello es vital y fundamental lo que dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, es tajante y es como una espada de doble filo que penetra hasta en lo más profundo del alma y el espíritu para exhortarnos, para llevarnos al conocimiento de lo que es Dios, de lo que Él quiere en la vida de nosotros. ¿Y para qué nosotros tenemos, por qué entonces tenemos a un sumo sacerdote que es Jesús? Porque Él viene a fortalecernos en nuestra debilidad. Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia, y así debemos hacerlo nosotros en el día a día. Debemos seguir a Jesús y seguir creciendo. Y en el Evangelio, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, hay una clave, es consagrarnos a Dios, resistir al diablo y así de esta manera él huirá. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Viva y eficaz para sacar de nuestro ser todas aquellas cosas, actitudes, comportamientos y creencias que no están conforme a tu voluntad. Gracias a ti, amado Jesús, que eres esa palabra que se hizo verbo, que habitó entre nosotros, que ojalá cada uno de nosotros no te rechacemos, sino que te abramos nuestro corazón para que tú entres y habites en él y tu palabra taladre hasta lo más profundo de nuestro ser y rompa toda estructura que nos impida conocer a Dios a través de su palabra. Gracias a ti, Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro paráclito, el Espíritu de verdad, de fortaleza, que nos revelas lo más profundo de la palabra. Llévanos a ese maravilloso mundo del reino de los cielos, que te agraden las palabras de nuestra boca y que llegue al Señor el meditar de esas palabras en nuestro corazón. Que tu palabra se haga viva en cada uno de los que la escuchan y que podamos decir como el salmista: tus palabras, Señor, son espíritu y vida, porque tu ley, Señor, es perfecta y es descanso del alma, porque tú, Señor, eres fiel y tu palabra instruye a los ignorantes. Que nosotros nos podamos alegrar, Señor, en el corazón con tu palabra, que nos da la luz a los ojos y nos ilumina nuestro diario caminar, para que nuestro temor a Dios sea puro y eterno, y que podamos cumplir, Señor, tus mandatos,
para que las palabras que salen de nuestra boca y nosotros podamos, Señor, ser una ofrenda grata a ti. Te damos la gloria a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, como era en un principio, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.